disertación organizada por UNCIAR, esta ONG cuyos tres pilares son la soberanía, la ecología, el rescatismo. Y un poco la charla que vamos a tener hoy, el camarada que nos va a brindar sus palabras va a indagar sobre cómo se relacionan estas tres aristas en la actualidad y lo que es más importante, cómo prevemos su proyección futura. Es decir, hoy vamos a ver una síntesis de estos tres aspectos: la soberanía, la ecología y el rescatismo. Por eso podemos decir entonces que esta charla va a estar relacionada con el ser, con la sustancia de lo que es UNCIAR, su misión. Hace unos días escuchaba al presidente de UNCIAR, Luis Vázquez, conversando con la periodista Elizabeth Lambert en FM La Siglo, a quien tenemos el placer de contar con su presencia y que agradecemos por difundir este encuentro. Y en esta charla lo decía claramente: en nuestro país no hay política estratégica de recursos naturales. Lo que priman son los negociados. En ese sentido, nuestro disertante planteará cuáles son los desafíos en esta primera parte del siglo XXI en lo que hace a los recursos naturales y a su proyección política. Hasta aquí entonces este pequeño preámbulo, cuyo corolario espero que sea luego en su casa la reflexión y la puesta en marcha para modificar estas condiciones. Así que bueno, los dejo entonces con el miembro de UNCIAR, Rubén Cejas. Bueno, muchas gracias por haber asistido, gracias a la casa que nos prestó su espacio. Vamos a ver un tema que está siempre en las noticias, pero parece que nadie las lee. Vamos a hacer un repaso primero de lo que son los recursos naturales. Los recursos naturales son todos aquellos recursos, todo aquello que nos brinda la naturaleza sin la intervención del hombre. Por ejemplo, un sembradío no es un recurso natural, es un recurso natural que es utilizado por el hombre, es decir, es un espacio de tierra en el cual el hombre lo utiliza, lo modifica para su uso. Eso no es un recurso natural. Hay muchas clasificaciones. Vamos a ver un poquito las clasificaciones típicas. Por ejemplo, tenemos los recursos inagotables. Recursos inagotables como el viento, como el agua, como el sol. Uno dice, bueno, pero el sol en algún momento se acaba. Sí, pero no en tiempos humanos. Entonces por eso se consideran inagotables. Empezamos con los recursos renovables. Son todos aquellos bienes que nos da la naturaleza que si el hombre no actuase permanentemente se renuevan y se regeneran. Los bosques, la biomasa, la radiación solar, el viento, la energía geotérmica, todo eso fluye naturalmente sin ninguna intervención, se renuevan permanentemente. Y tenemos los recursos no renovables, como son los minerales, que se generan en millones de años, por ende no en espacios humanos. Una vez que una mina de cobre la vaciamos, no hay más cobre. Y así pasa con todos los minerales de los cuales abusamos actualmente. Hay otra clasificación que los divide según su origen. Si su origen es de la vida, son recursos bióticos. Toda la fauna, la flora, los bosques. Y si no, recursos abióticos, como el suelo, las rocas, los minerales, el agua, el paisaje, se considera un recurso. Bueno, todo esto ya conocemos que el ser humano, no solamente en Argentina, en todo el mundo, vemos un recurso y lo explotamos. Lo explotamos no solamente en el sentido de que lo sacamos, sino que lo explotamos, lo vaciamos, lo inutilizamos. Vamos a la siguiente. Para entender un poquito de lo que son los recursos naturales en Argentina y por qué tenemos que hablar de soberanía, vamos a ver primero qué es lo que tenemos en nuestra casa. Vamos a ver qué tan ricos somos. Acá tenemos las zonas en que se divide el país, ¿sí? Tenemos la ventaja de tener
todos los climas. Todo lo que a ustedes se les ocurra buscar en el planeta, lo tenemos en Argentina. Es un país muy amplio en ese sentido. Una de las riquezas más en boga hoy en día, las cuencas acuíferas. Todo el mundo habla de lo que puede ser la guerra futura, no solamente los recursos. El recurso más importante, el agua. Sin agua no hay vida. Tenemos una de las reservas acuíferas más grandes que compartimos con Brasil. Tenemos en la cordillera todas las reservas en hielo. Casualmente, en estas zonas siempre hay intereses foráneos. Bueno, la parte orográfica, tenemos zonas que son exquisitamente ricas para el cultivo, para la cría de animales, toda la zona de cordillera, precordillera, minerales, una plataforma marina inmensa, es una de las más grandes en extensión del planeta, que puede gozar un solo país de ese beneficio. Bueno, empezamos con el tema de la minería. A los que no pudieron asistir en la anterior conferencia del doctor Avelín, él hizo una exposición muy exacta de lo que significa la megaminería a cielo abierto. Eso que se ve ahí en el fondo no es un cráter lunar, sino es lo que deja la megaminería. Un gigantesco agujero contaminado con todos aquellos químicos que se utilizan para disolver los minerales y separarlos para poder llevarse, digamos, en un cargamento lo menos pesado y lo más útil posible. Lo que figura al costado de ese mapa es un ranking que hacen las multinacionales de las provincias, de los estados, no importa la visión política que tenga el país, se hace un ranking en el cual ese puntaje significa en qué orden de explotación se puede llegar a hacer, por la importancia de los recursos. Por ejemplo, San Juan está en el puesto 42 a nivel internacional por los recursos mineros. Salta en el 45, Santa Cruz en el 52, Neuquén en el 57, Jujuy en el 59, Catamarca en el puesto 67, La Rioja en el 80, Chubut en el 88, Mendoza en el 89. Es decir, no es un estudio que hacemos nosotros, lo hacen de afuera. Este planito es sobre un mineral que está muy en boga el día de hoy porque lo utilizamos muchísimo, permanentemente lo estamos utilizando, es el litio. El litio es un mineral que se utiliza para las baterías. Los futuros autos eléctricos y las baterías van a ser de litio, la de los celulares es todo de litio, las notebooks es todo litio. Este es un estudio americano, indicando todas las fuentes de ese mineral que tenemos en nuestro país. Nosotros no hacemos nada y los demás están interesados en eso. Perdón, sí. Está todo entregado esto. Sí, por supuesto. Es decir, estas imágenes no son imágenes que yo extraje de algún ministerio argentino. Esto es de Estados Unidos. Sí. Lo que estábamos señalando en un principio sobre las plataformas marinas. Todo Estado soberano ejerce su derecho sobre sus plataformas continentales. Acá quise mostrar la gran diferencia que hay entre las plataformas, por ejemplo, de España, que son las zonas más claras, y comparación con la Argentina. Cada país ejerce su derecho en esa plataforma, fuera ya es territorio internacional. Nosotros tenemos una gran plataforma continental sobre la cual no ejercemos derecho, es más, no tenemos ni siquiera herramientas para ejercer ese derecho. ¿Cómo se explica
que un país con una costa como esta no tengamos astilleros, no tengamos barcos, no tengamos factorías, y no seamos nosotros los que llevemos el producto hacia el exterior. Eso sí, tenemos que correr a los chinos, tenemos que correr a todos los buques permanentemente de nuestras aguas, que son muy ricas, y en particular las aguas del Atlántico Sur son muy ricas en lo que es plancton, fitoplancton, zooplancton, que es de lo que se alimentan las ballenas. Es el único alimento. Para que esos seres se alimenten tiene que haber mucho, y eso genera vida. Bueno, seguimos con los rankings. Estos son los rankings de las reservas de petróleo y gas no convencionales a nivel mundial. Por ejemplo, en petróleo no convencional, el primero es Rusia con 75.000 millones de barriles. Rusia está en un territorio que es muy rico en petróleo, por algo siempre fue un lugar donde quisieron entrar muchos y nunca pudieron por esas reservas. En ese mismo aspecto, Argentina está en el cuarto puesto, con 27.000 millones de barriles. En cuanto a lo que es la reserva de gas pizarra, China tiene las mayores reservas. Argentina está en el segundo puesto. ¿Cómo puede ser que todos se fijen y nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos? La siguiente. Ya vimos lo que son los recursos, ya vimos los recursos que tenemos en nuestra casa. Ahora vamos a ver lo que es soberanía. La palabra etimológicamente viene de una voz latina que es super omnia, que significa sobre todo. Es decir, la soberanía es un poder que se ejerce sobre todo lo que es el territorio del mundo. Usted ejerce soberanía sobre su casa. Los argentinos deberíamos ejercer la soberanía sobre lo que es nuestro. Bueno, el tema de las soberanías siempre, durante toda la historia, fue defendido hasta que empezamos a iniciar el comercio a nivel países. Siempre se defendió la soberanía, pero a partir de la colonización inglesa, española, eso dejó de existir. No para los colonizadores, pero sí para los países colonizados. Esos efectos los tenemos muy claros con lo que pasa actualmente en Medio Oriente, con lo que pasa en Asia, con lo que pasa en América Latina. Digamos, quizás en nosotros el efecto de pérdida de soberanía fue mucho más rápido porque la descolonización es muy reciente y esa descolonización se fue manejando directamente por las grandes multinacionales, por las grandes empresas. En un principio las empresas tenían un poder de negociación que se centraba en los sobornos, es decir, bueno, acá le dejo un paquete, yo me llevo esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, la OPEP fue una de las primeras que dio un golpe contra estas multinacionales, aunque después hubo un cambio porque siempre las empresas buscan las letras chicas por donde meterse y cambiar las cosas. La OPEP quiso seguir la forma de manejar que tenía del petróleo Venezuela. Venezuela fue en ese sentido pionero porque dijo, bueno, van a extraer el petróleo, pero de acuerdo a nuestra legislación.
la OPEP intentó hacer algo similar, pero de a poco, muy de a poco, sin que la gente conozca, pero sí los gobiernos y los funcionarios, esas negociaciones se fueron exteriorizando del país. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una concesión hecha, para colmo las concesiones que son mineras, petroleras, se hacen a 30, 50 años, y yo solamente puedo ejercer mi derecho en los impuestos. Pero la otra persona se lleva las ganancias. Sí, pero vos tenés un impuesto. Ese impuesto siempre es mínimo. Digamos, económicamente ese impuesto no sirve para nada. Por ejemplo, el doctor Avelín había marcado en el tema de la megaminería el porcentaje irrisorio y en el convenio se dice que nadie los audita. Es decir, ellos dicen, bueno, yo extraje 1 kilo de oro. Yo tengo que confiar en la palabra. Pero de ese kilo de oro yo tuve unos gastos que en el contrato inicial se dice que yo voy a deducir todos aquellos gastos que me produjo la explotación de ese recurso. Bueno, está bien. Bueno, tuve que comprar unos camiones de 400 toneladas de capacidad. Sí, ¿y dónde los compro? En Holanda, porque acá no se hace. Entonces, de alguna manera u otra, todos esos recursos se van. Perdón, se me separó. Esos tratados hoy en día la única forma de negociar es ir a un tribunal externo, a pesar de que en un principio las leyes nacionales eran las que regían las explotaciones. Hoy ya no tenemos ni siquiera esa ventaja. Siempre se le dio un primer lugar a los reclamos de los estados nacionales en defensa de sus recursos. Hoy cualquier empresa puede decir, no me dejan terminar de explotar un lugar que estamos contaminando, pero digamos, está por contrato, yo lo puedo hacer. Tenemos que ir a un tribunal exterior. ¿Para qué? Para nada. Ya lo estamos viendo, digamos, de qué sirven todos esos grandes discursos que hacen los políticos. Estamos defendiendo lo nuestro afuera, cuando no es así. Lo que están haciendo es entregar todo. Digamos, esto, por falta de conocimiento de todos nosotros, es por lo que sucede. La ONU, en su resolución 1803 del año 1962, deja muy claro lo que son los principios de soberanía de los países sobre sus recursos. Los voy a leer porque, digamos, son muy claros y si quieren vamos comentando uno a uno. Primero, el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado. Me parece que está claro. Segundo, la exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como la importación de capital extranjero para efectuarlos, deberán conformarse a las reglas y condiciones que esos pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas actividades. No sé ustedes, pero yo sobre este punto no veo absolutamente nada. Yo veo que vienen capitales, se manejan libremente, se llevan todo. Acá lo que dejan son aguas contaminadas, gente enferma por los productos químicos que esa explotación
produce, y no vayamos a reclamar eso porque parecería que es agua de otro costal. El tercer punto. En los casos en que se otorgue la autorización, el capital introducido y sus implementos se regirán por ella, por la ley nacional vigente y por el derecho internacional. Las utilidades que se obtengan deberán ser compartidas en la proporción que se convenga libremente en cada caso, entre los inversionistas y el Estado que recibe la inversión, cuidando de no restringir por ningún motivo la soberanía de tal Estado sobre sus riquezas y recursos naturales. Cuarto punto. La nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero. En estos casos se pagará al dueño la indemnización correspondiente. El dueño es el Estado, con arreglo a las normas en vigor en el Estado que adopte estas medidas en ejercicio de su soberanía y en conformidad con el derecho internacional. En cualquier caso en que la cuestión de la indemnización dé origen a un litigio, debe agotarse la jurisdicción nacional del Estado que adopte esas medidas. No obstante, por acuerdo entre Estados soberanos y otras partes interesadas, el litigio podrá dirimirse por arbitraje o arreglo judicial internacional. Podrá es un condicional. En ese caso, Cámara, el trámite sería la Haya, ¿no? La Haya o el tribunal, digamos, vos cuando haces un contrato por 40 o 50 años, se establece un tribunal, como cuando un organismo internacional te da un préstamo y dice, bueno, nos sometemos a los tribunales de Nueva York. 5. El ejercicio libre y provechoso de la soberanía de los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales debe fomentarse mediante el mutuo respeto entre los estados basado en su igualdad soberana. Creo que si nosotros hacemos un convenio con Inglaterra, no tenemos igualdad soberana. La cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo, ya sea que consista en inversión de capitales, públicos o privados, intercambio de bienes y servicios, asistencia técnica o intercambio de informaciones científicas, será de tal naturaleza que favorezca los intereses del desarrollo nacional independiente de esos países y se basará en el respeto de su soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales. 7. La violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al espíritu y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preservación de la paz. Perdón, Sí, pero ¿vos le crees a las Naciones Unidas? yo no le creo a nadie. Yo lo que digo es que si realmente hubiese interés, se pueden defender las cosas. Porque vos acá tenés algo que firmaron todos los países, pero vos no ejercés el derecho. Por eso queda muy claro que vivimos en una gran hipocresía. Tal cual, tal cual. Ese es el punto. Digamos, si yo tengo algo que es de interés de alguien, por ejemplo, un recurso que hay que procesar, porque digamos, el recurso en sí, el litio lo extraen, ese litio no sirve para nada así como está. Pero, si vos vas a autorizar eso, vos le podés decir, bueno, yo te autorizo a extraerlo, vas a deducir tus gastos, pero por ejemplo, vos necesitas maquinaria, la comprás acá, pero no existe esa maquinaria, bueno, pon una fábrica, pero se va a demorar mucho, bueno, lo que se demore después el litio no se va a ir, se va a quedar ahí.
Si vos tenés interés en tu país, le vas a decir, pero no te lleves ese litio. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Baterías? Pon las fábricas, te doy los terrenos, te doy los territorios. ¿Querés que te haga un pueblo alrededor? Te hago un pueblo. Pero digamos, no nos remontemos a discusiones antiguas en donde yo digo, bueno, yo tengo el grano al cual vos le fijás el precio y de última me lo pagás con un tractor al cual vos también le fijaste el precio. El grano tiene todo un proceso, una espera, hay un jugarse, un rezar porque no haya una helada, porque haya agua. Y el precio me lo fijás vos, ¿por qué? ¿En base a qué? Pero después me pagás con un tractor que lo fabricaste con los minerales que sacaste también de mi país, el cual tiene un valor agregado. Eso es lo que deberíamos defender. Esos recursos, permitir, si no tenemos los capitales o la tecnología para hacerlo, extraerlos. Pero pongamos nosotros las condiciones. Encima están los commodities, que no sé si todos saben lo que es un commodity. Se fija valor internacional como los granos, ciertos minerales y demás, generalmente para materias primas. Y así, como decía el señor, se fija el precio y todos los países productores quedamos en ventaja. Es decir, desde la base de que nosotros no ponemos límites a las extracciones, sino que es decir, no estamos hablando ni de este gobierno, ni del anterior, ni del que viene, ni de una línea política. Fueron todos los gobiernos que hicieron que el país esté como está. ¿Puedo dar un ejemplo sobre la... Perdóname, Sí. discúlpame. Año 82, guerra de Malvinas, ¿por qué no se llamó Altear? Te pregunto, ¿por qué no se llamó Altear? ¿Sabes lo que es Altear? Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, que le correspondía a todos los países de América, a todos los países, incluido Canadá, Estados Unidos, México, hasta acá. Nadie lo llamó a eso. Y que está eso desde el año 1947 firmado en Río. ¿Por qué no se llamó en ese momento? Tenía que haber intervenido Estados Unidos en defensa de Argentina contra Inglaterra. Nadie lo llamó. Pero son socios. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pero entonces ¿para qué hicimos lo que hicimos? Bueno, justamente es decir, el problema del Estado soberano. O sea, Argelia, cuando se independizó de Francia, después al tiempo pidió que su deuda adquirida con Francia como colonia fuese ilegal, porque la deuda se firmó bajo la ley de Estados Unidos y todo el gobierno que no sea democrático que adquiera deuda es deuda ilegal. La adquirida bajo los gobiernos militares adquiere el carácter de deuda ilegal. Argelia tuvo la capacidad de ser un país soberano siendo un país más joven y nosotros no. bueno, y así está Argelia hoy. Y Alfonsín cuando subió, ¿por qué no investigó la deuda externa? ¿Por qué no lo investigó? Fíjese que echó a un ministro de Economía como Griscu porque no quería eso. Entonces, esto que estamos viviendo es una gran mentira. Es una gran mentira. Estamos manejados por una corporación mafiosa de políticos corruptos. El peor enemigo lo tenemos adentro. El peor enemigo lo tenemos adentro. ¿Cómo se sale? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se sale de esto? No, esto se sale con un proyecto de nación, porque se va a salir. Y todos unidos, la única forma. Es decir, tenemos que tomar conocimiento y defender todo esto que es nuestro. Si hay algún... El otro día estaba comentando con unos compañeros en el trabajo, creo que es en Polonia. En Polonia agarran a un político en la calle y lo tiran a un tacho de basura. Sí, lo saqué por todo. Sale por todos lados. En todos lados. Es decir, nosotros no tomamos acción. Tomamos acción, no sé, cuando nos metieron la mano al bolsillo o no sé, pero no tenemos paciencia. Ya no es paciencia lo que tenemos. La sociedad en la que estamos viviendo actualmente carece de valores morales. Toda la sociedad argentina. ¿Y saben por qué? Porque en un país que no tiene justicia no se puede llamar nación. Y el principal problema es la justicia argentina. Entre tantos problemas, así. Y si vamos a entrar en la historia, tenemos que decir que uno de los graves problemas es la masonería que venimos teniendo manejando los designios del país.
Así Perdón, que, entonces salimos con violencia. no, uno no dice con violencia. Sí. No, pero vos diste el ejemplo de que los tiran a un tacho de basura. Pero es un ejemplo. Pero por eso, decir ¿cómo se que sale? Si con un tuviese, proyecto? si tuviese la respuesta estaría proponiéndome como candidato para presidente. Realmente no sé cuál es la respuesta. Lo único que sé positivamente es que algo tenemos que hacer. Cada uno desde su lugar. Hablando con la gente para que todos tomemos conciencia de esto. Porque digamos, yo escucho también lamentablemente mucha gente que dice, no, yo con fulano estaba bien, por lo menos todos los días comía, pero ¿qué proyecto de país tenía? No sé, pero yo estaba bien. Pero vos no pensás en el futuro de tus hijos. No sé, eso va a pasar más adelante. Es lamentable que se fijen en el hoy, en el que hoy estoy bien, no sé, no me meto, dejo que hagan todo lo que quieran porque yo estoy bien. No tenemos un programa de país, no apuntamos a ningún lado, vamos de acuerdo a los caprichos del gobierno de turno, vamos para la izquierda, vamos para la derecha, no vamos por el centro, vamos por el subterráneo. Es decir, ni siquiera tenemos la adultez como ciudadanos de sentarnos todos, los ambientes políticos, decir, bueno, vamos a robar, vamos a seguir robando, pero ¿qué rumbo tomamos? Porque esto se lo están llevando de afuera, está bien, le dejan a ellos su ganancia, pero nosotros estamos eligiendo mal, evidentemente. Políticos solamente. Sí. No, para nada. Esto se soluciona con educación. Por eso cada vez Con se educación. Yo recuerdo que, como se llama, se respetaban las fechas patrias, se respetaba los valores, ¿no? Y ahora todo es como el tango de Discépolo, ¿no? Se apura todo. Es decir, no podemos pasar, tiempo pasado. Pero esto se soluciona con educación. Sí, totalmente. Que un No pueblo, hay otra. un pueblo con cultura no le un puede pueblo pasar con esto. claro, Uno y- no lo permite. Y lo que tenemos que hacer es tratar de pelear porque se vuelva a poner la educación como primer eslabón. Ya ni siquiera tenemos Ministerio de Educación. Bueno, está hecho a propósito. Es un plan Está hecho a sistemático del propósito. enemigo. Sistemáticamente nos fueron reduciendo. Está hecho a propósito. Esto de los feriados corridos, todo eso, es decir, que para que la gente, en vez de recordar nuestro historial, ¿no? Esté pensando qué hago este fin de semana largo. Ya la cultura del trabajo ya se perdió. Y aparte la cultura del trabajo. Pero bueno. Ahora, perdón, uno usa el sentido común, ¿no? Y escuchando lo que vos decías, el tema de una planificación, ¿no? Tampoco te dejarían. Vos fíjate lo que pasa en Venezuela y en otros países. ¿Qué pasa? La gran diferencia cuando vos tenés una planificación, fíjate qué pasó con Perón. La CIA te va a tirar abajo. No solo acá, sino en todo el mundo. Entonces, vos hablas de una planificación y tampoco va a resultar a la larga. Porque ya está todo controlado de alguna manera. O sea, no es que uno sea pesimista. La pregunta es, ¿por dónde viene la solución? Si la supiese. La solución es interna. Pero La digamos, solución es interna. Dios, patria y Yo siempre que familia. venga lo de afuera no te sirve. La patria como cimiento, la familia como pilares y Dios como el techo. Siguiendo esos tres pilares, tenemos una patria soberana. Porque sola va a caminar. Y si vamos a lo que es la lógica, si me permite la palabra, la lógica, lo que es las leyes, el camarada acabó de decir claramente las leyes. Nomás que no la aplicamos. Nosotros la podemos aplicar, porque como no somos nadie, no nos van a dar bolilla, hablando mal y peor. Y los políticos, lamentablemente, son títeres manejados por el imperio Es más, anglo-sionista. nosotros vimos lo que es la ley internacional al respecto. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. Es nuestra Constitución. Perdóname, en el 94 sacaron el artículo 40, que ese es el que nos cubría a todos los argentinos del desastre que lo están haciendo ahora. El artículo El 14 artículo bis, 40. y el artículo 14 bis, el tema de los sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez. No, porque tal vez podemos hacer una especie de tormenta de ideas. Si salga una idea con algo, nos tenemos que ir a casa, se supone. Siempre la idea es la esperanza, porque justamente están hablando de Dios, patria, ¿y qué más? ¿Cómo Mi era? familia. Esos son los tres pilares. ¿Sí? La caridad empieza por uno mismo. Habría que ver cada uno cómo lo maneja en su ámbito, ¿no? Yo, por ejemplo, humildemente soy docente y yo en mi ámbito trabajo, me muevo. Yo justamente esto lo trabajo con mis alumnos. Así que por lo menos yo hablo de estos temas y para mí humildemente la clave está en el conocimiento. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Pero bueno, es un largo camino que uno tiene, ¿no? Es que hay que hacerlo. Es decir, porque podemos decir, como vos recién lo mencionaste, ya está todo arreglado, ¿de qué sirve? Pero si no lo intentamos, no sabemos. Bueno, hasta acá es esta charla donde nos concientizamos un poquito de todo este gran problema que estamos teniendo y que se va a ir agravando en el futuro en nuestro país. Les agradezco a todos haber asistido y bueno, de nuevo muchas gracias por prestarnos el apoyo.